Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo tejer en forma circular a crochet. Esta técnica es esencial para crear gorros, bolsas, carpetas y muchos proyectos más. Si sos nuevo en el crochet, no te preocupes, con paciencia y práctica dominarás esta habilidad en poco tiempo. Empecemos. Realizamos un anillo mágico. Subimos con 2 cadenas, una, 2, y realizamos 11 puntos varetas dentro del anillo mágico. Una, 2, 3, 4, 5, y así continuamos hasta hacer 11 puntos altos o varetas. Ahí ya estamos llegando al final. Ahí ya hicimos los 11 puntos varetas y tiramos de la hebra para cerrar el círculo. Aflojamos un poco la hebra, introducimos de atrás para adelante en el último punto, enganchamos la hebra que nos quedó y la pasamos. Acomodamos, introducimos la aguja por donde sacamos la hebra, subimos, hacemos 1 y 2 puntos y ahí volvemos a hacer un aumento en punto vareta en el punto que salimos, y acá se realizarían un aumento por cada punto vareta, serían 2 por cada punto. En la vuelta anterior hicimos 11 puntos varetas con las cadenas de inicio, que harían 2 en total. En esta vuelta nos tendrían que quedar 24 puntos varetas con los 2 aumentos que se van a realizar en todo el círculo. Continuamos realizando un aumento en cada punto hasta finalizar la vuelta. Acá ya estamos finalizando, quedarían los 2 últimos puntos de aumento, o sea, el punto y el aumento. Volvemos a cerrar el tejido. En esta vuelta deberían habernos quedado 24 puntos vareta. Cerramos. Introducimos nuevamente la aguja, sacamos hebra,
1 pasando los 2 y 2. Ahí tenemos nuestro primer punto y ahí hacemos un aumento en punto vareta. En el punto siguiente hacemos un punto vareta normal y en el siguiente punto volvemos a hacer un punto vareta y un aumento. Así vamos a seguir repitiendo un punto vareta con aumento durante toda la vuelta. Vareta, vareta con aumentos. Mayormente los aumentos se van a dar cuenta que queda como una V en los puntos de abajo. Entre la unión de esos aumentos que se hicieron abajo se deberían hacer los aumentos en la hilera siguiente. Acá ya estaríamos finalizando la tercera vuelta. Deberían quedarnos 36 puntos. Hacemos el último punto, vareta, y procedemos a cerrar nuevamente el tejido. Introducimos nuevamente la aguja, sacamos hebra, sacamos, realizamos un aumento en el mismo punto, dos puntos varetas comunes, 1, 2, nuevamente un punto vareta con su aumento, y nuevamente dos puntos vareta, 1, 2.
Acá ya estamos cerrando el círculo, terminando la última secuencia, hacemos un punto vareta con su aumento. El aumento y 2 puntos varetas a continuación. 1 y 2. Volvemos a cerrar el tejido. En esta vuelta nos quedarían 48 puntos varetas. Ajustamos. Volvemos a introducir. Sacamos hebra y subimos 1 y 2. Y así quedaría el proyecto. Ustedes pueden seguirlo hasta alcanzar el diámetro necesario. Como pueden ver, no se nota la unión. En cada vuelta ustedes van a seguir aumentando 12 puntos. Los aumentos se tendrían que hacer entre las B que se forman en la hilera anterior. Por ejemplo, terminado esta vuelta le hicimos un punto vareta con aumento y 2 puntos vareta. La siguiente vuelta haríamos un punto con aumento y 3 puntos varetas. Volvemos a hacer aumento y 3 puntos varetas. Y nos quedarían 60 puntos. Y con esto hemos llegado al final del tutorial de cómo tejer en forma circular. Espero este video te haya sido útil y te ayude a crear proyectos con esta técnica. Si te gustó este video, no olvides darle un pulgar arriba y suscribirte al canal para más tutoriales. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.